Bienvenidos un día más a su canal de confianza, donde les traemos toda la carnita asada, los rumores más jugosos y las noticias más impactantes del mundo del espectáculo, especialmente de nuestras celebridades turcas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, una mujer que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y belleza, Hande Erçel. Pero hoy, no vamos a hablar de sus éxitos profesionales, ni de sus nuevos proyectos, ni de sus looks deslumbrantes. Hoy lamentablemente tenemos que tocar un tema un poco más delicado, un tema que nos preocupa y que creemos que es importante discutir abiertamente, la salud de Hande Erçel. Sí, mis amores, como el título del vídeo lo indica, parece que el estrés está consumiendo a nuestra querida Hande. Antes de que entremos en los detalles, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. La noticia de que Hande Erçel podría estar sufriendo de estrés no es nueva. Ya desde hace un tiempo, hemos visto señales que apuntan a que la actriz está lidiando con una gran presión. Su agenda está saturada de proyectos, desde grabaciones de series y películas, hasta campañas publicitarias y compromisos sociales. A esto hay que sumarle la constante atención de los medios y los fanáticos, algo que, si bien es un privilegio, también puede ser abrumador. Es importante recordar que Hande Erçel es una persona con sentimientos, emociones y limitaciones. Detrás de esa sonrisa radiante y esa imagen perfecta que vemos en las revistas y en la televisión, hay una mujer que trabaja duro, que se esfuerza por dar lo mejor de sí, y que, como todos nosotros, también necesita descansar y cuidarse. Últimamente los rumores sobre la salud de Hande se han intensificado. Se ha especulado sobre su posible agotamiento, su falta de sueño e incluso sobre problemas de ansiedad. Algunos medios turcos han publicado fotos de la actriz en las que se le ve cansada y demacrada, lo que ha generado aún más preocupación entre sus fanáticos. Incluso algunas fuentes cercanas a la producción de sus últimos proyectos han deslizado que ha tenido dificultades para concentrarse y mantener la energía durante las largas jornadas de rodaje. Esto, por supuesto, no es una crítica, sino una señal de alerta que nos indica que algo no está bien. Por supuesto, es importante tomar esta información con cautela. Los medios a veces exageran las cosas y no siempre tienen acceso a la verdad. Sin embargo, creo que es innegable que algo está pasando con Hande. La vemos menos activa en redes sociales, menos presente en eventos públicos y, en general, un poco más distante de lo que solía ser. Recordemos que Hande siempre ha sido muy cercana a sus fans, interactuando constantemente a través de Instagram y Twitter. Su ausencia en estas plataformas es cuanto menos notoria. Pero, ¿qué es lo que realmente está causando este estrés en Hande Erçel? Bueno, como ya mencioné, la presión mediática y la carga de trabajo son factores importantes. Hande es una de las actrices más solicitadas en Turquía, y esto conlleva una gran responsabilidad y una exigencia constante. Desde que saltó a la fama con series como Güneşinkler, y especialmente Senkal Kapm, su carrera ha despegado a niveles estratosféricos. Esto significa contratos lucrativos, reconocimiento internacional, pero también una agenda implacable que no deja espacio para el descanso y la desconexión. Sin embargo, también hay otros elementos que podrían estar contribuyendo a su situación. Es aquí donde tenemos que profundizar un poco más y analizar los factores que podrían estar afectando a Hande a nivel personal y emocional. Uno de ellos es, sin duda, su vida personal. Como saben, Hande ha tenido relaciones sentimentales muy públicas y mediáticas. Su romance con Kerem Bürsin, por ejemplo, fue seguido de cerca por millones de personas en todo el mundo. Fueron la pareja del momento, los protagonistas de una historia de amor que traspasó la pantalla. Los fans se enamoraron de su química y de su complicidad, y la presión por mantener esa imagen de pareja perfecta fue inmensa. Cuando la relación terminó, la actriz tuvo que lidiar con el escrutinio público y con las críticas de algunos fanáticos que no aceptaron la ruptura. El final de su romance con Kerem fue un verdadero terremoto mediático con acusaciones, especulaciones y un acoso constante por parte de algunos sectores de la fanaticada. Después, Hande inició una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Aunque la pareja se ha mostrado muy feliz y enamorada, también han tenido que enfrentar algunos rumores y comentarios malintencionados. La presión de mantener una relación bajo los reflectores puede ser muy estresante, especialmente cuando se trata de una persona tan famosa como Hande Erçel.
Constantemente son blanco de paparazzis y sus vidas privadas son analizadas hasta el más mínimo detalle. Esto inevitablemente genera un estrés adicional a la relación. Otro factor que podría estar afectando la salud de Andy es la pérdida de su madre, Eileen Ercel, quien falleció en 2019 a causa de un cáncer. La muerte de un ser querido es una experiencia devastadora que puede dejar secuelas emocionales profundas. Es posible que Andy todavía esté lidiando con el duelo y que esto esté contribuyendo a su estrés. La relación de Andy con su madre era muy cercana y su pérdida fue un golpe muy duro para ella. A pesar del tiempo transcurrido, el dolor por la ausencia de su madre puede resurgir en momentos de estrés y vulnerabilidad. Además, no podemos olvidar que Andy es una mujer muy ambiciosa y perfeccionista. Ella siempre se ha esforzado por dar lo mejor de sí en cada proyecto y por superar las expectativas del público. Esta autoexigencia, si bien es admirable, también puede ser perjudicial para su salud. La presión por mantener su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía puede ser abrumadora. Andy quiere seguir creciendo profesionalmente, explorando nuevos roles y desafiándose a sí misma, pero esta ambición puede llevarla a exigirse demasiado y a descuidar su bienestar. Es importante que Andy se dé cuenta de que no puede hacerlo todo sola y que necesita tomarse un tiempo para descansar y recargar energías. La salud es lo más importante y no vale la pena sacrificarla por el éxito profesional. Necesita aprender a establecer límites, a decir que no a algunos proyectos y a priorizar su bienestar físico y mental. En este punto muchos de ustedes se estarán preguntando ¿qué podemos hacer nosotros, los fanáticos, para ayudar a Andy Ercel? Bueno, creo que lo más importante es mostrarle nuestro apoyo y comprensión. Podemos enviarle mensajes de ánimo a través de las redes sociales, recordarle que la queremos y que apreciamos su trabajo. Pero también debemos ser conscientes de que ella necesita su espacio y privacidad. También podemos ser más respetuosos con su privacidad y evitar difundir rumores o chismes sobre su vida personal. Es importante recordar que Andy es una persona como nosotros y que merece ser tratada con respeto y empatía. Evitemos el acoso en redes sociales y el bombardeo constante de preguntas sobre su vida personal. En lugar de eso, enfoquémonos en su trabajo y en su talento. Además, podemos alentar a Andy a que busque ayuda profesional si siente que lo necesita. Un terapeuta o un psicólogo puede ayudarla a manejar el estrés, la ansiedad y otros problemas emocionales. No hay nada de malo en buscar ayuda, al contrario, es un signo de fortaleza y valentía. Reconocer que necesitamos ayuda es el primer paso para superar cualquier problema. Finalmente, creo que es importante que la industria del entretenimiento tome conciencia de la importancia de cuidar la salud mental de sus estrellas. Los actores y las actrices están sometidos a una gran presión y es fundamental que tengan acceso a recursos y apoyo para manejar el estrés y la ansiedad. Las productoras y los canales de televisión deben implementar programas de apoyo psicológico para sus talentos, ofreciendo terapia, talleres de manejo del estrés y otras herramientas para promover el bienestar mental. Andy Ercel es un talento invaluable y una persona maravillosa. Esperamos que pronto se recupere y que vuelva a brillar con toda su luz. Desde aquí le enviamos todo nuestro amor y apoyo. Le deseamos que encuentre la paz y el equilibrio que necesita para seguir adelante con su carrera y su vida personal. Y ahora, mis chismosos, vamos a resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hablamos sobre la preocupación por la salud de Andy Ercel, quien aparentemente está sufriendo de estrés debido a la presión mediática, la carga de trabajo, los problemas personales y el duelo por la pérdida de su madre. También mencionamos la importancia de que Andy se cuide y busque ayuda profesional si lo necesita, así como el papel que podemos jugar los fanáticos para apoyarla y mostrarle nuestro cariño. En definitiva, el mensaje principal es que Andy necesita cuidarse y que todos podemos poner nuestro granito de arena para ayudarla. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Andy Ercel está sufriendo de estrés? ¿Qué consejos le darían? ¿Qué creen que debería hacer la industria del entretenimiento para proteger la salud mental de sus estrellas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo todos. Recuerden que este es un espacio para compartir opiniones y reflexiones con respeto y empatía. Y para terminar, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y recuerden que su salud es lo más importante. Hasta pronto. No olviden que el chisme es bueno, pero siempre con respeto y responsabilidad. Chao, chao.